En este vídeo vamos a ver los tipos de palabras según su estructura, es decir, nos vamos a adentrar en la morfología léxica para ver cómo se forman las palabras. Entonces, en primer lugar vamos a distinguir entre palabras simples y palabras complejas. Las palabras simples son aquellas que tienen una raíz o lexema y que pueden presentar morfemas flexivos, pero no derivativos. Esta raíz es la base sobre la que se añadirán morfemas derivativos para formar nuevas palabras. Por ejemplo, papel, gatas o comer son palabras simples. ¿Por qué son palabras simples? Vamos a verlo. Papel está compuesta simplemente por un lexema. Gatas está formada por un lexema, un morfema flexivo de género y un morfema flexivo de número. Y comer tiene una raíz, una vocal temática y la desinencia. En el caso de comer he puesto raíz, pero recordad que lexema y raíz es lo mismo, aunque yo, igual que otros muchos lingüistas, tengo la costumbre de utilizar raíz para los verbos y lexema para las demás categorías gramaticales. Bueno, ahora que las tenemos analizadas, vemos que las tres palabras tienen solo un lexema o raíz y que no tienen morfemas derivativos, por eso son palabras simples. Y luego tenemos las palabras complejas. Si tienen una base léxica y un morfema derivativo, serán palabras derivadas, y si tienen dos bases léxicas, serán compuestos. Esto lo tenéis recogido en el párrafo 1.5h de la nueva gramática. Vamos a ver ahora con un poco más de profundidad las palabras complejas, y vamos a empezar por las derivadas. Las palabras derivadas hemos dicho que están compuestas por una base léxica y un morfema derivativo. Estas palabras derivadas las podemos distinguir en función del proceso de formación de palabras y en función de la categoría base. Según el proceso de formación de palabras, tendremos palabras derivadas por sufijación cuando se le añade un morfema derivativo sufijo a la raíz, como ocurre en casita o futbolista. Hay una base léxica, casa y fútbol, y a partir de ahí se forman nuevas palabras. Tenemos palabras derivadas por prefijación cuando se le añade un morfema derivativo prefijo, como extraoficial o deshacer, que se forman a partir de oficial y de hacer. Y tenemos también palabras parasintéticas. Las palabras derivadas formadas por parasíntesis son aquellas en las que un prefijo y un sufijo se añaden a la vez a una base. Son parasintéticas palabras como aclarar o desalmado. En castellano la parasíntesis da lugar a verbos sobre todo y a algunos pocos adjetivos. Para que una palabra sea parasintética no basta con que tenga un prefijo y un sufijo. Ese prefijo y ese sufijo tienen que surgir a la vez. El verbo aclarar viene del adjetivo claro, y aclarar es parasintética porque se añade a la vez el prefijo a y el sufijo ar. ¿Cómo sabemos que se han añadido a la vez? Pues porque no existe la palabra aclarar sin el prefijo a, ni la palabra aclaro sin el sufijo ar. Bueno, vamos a dar paso al Germán quisquilloso para hacer una aclaración, nunca mejor dicho. A ver, con aclaro hay que explicar algo para que se entienda bien, porque a lo mejor lo podéis pensar. Sí que existe aclaro. Es verdad que existe la forma aclaro, pero como forma flexionada del verbo aclarar. Es decir, integra su paradigma flexivo. Aclaro es la primera persona del singular del presente indicativo, pero es una forma flexionada que surge después de que aparezca el verbo aclarar. Las formas flexionadas de los verbos surgen, evidentemente, una vez que ya tenemos el verbo en nuestra lengua. O sea, tenemos el adjetivo claro, luego surge por parasíntesis el verbo aclarar, y ya una vez que tenemos el verbo aclarar, cambiando la desinencia verbal, llegamos a ese aclaro de la primera persona del singular. Vamos, una vez que tenemos el verbo aclarar, ya podemos formar las palabras aclaro, aclaras, aclaramos, pero evidentemente, para poder formarlas, necesitamos primero el verbo aclarar. Así que aclaro, aclaras o aclaramos se consideran variantes de una misma unidad léxica, en este caso aclarar, constituyen su paradigma flexivo. Es verdad que para entender esto bien es importante que dominéis ya algunos conceptos de morfología como palabra simple, palabra derivada y paradigma flexivo, o en relación con estas, morfema flexivo y morfema derivativo, que los tenéis en otros vídeos. Vamos ahora a explicar el proceso de parasíntesis por el que se forma el verbo empapelar. Tenemos la palabra simple papel y se le añaden a la vez el prefijo em y el sufijo ar. ¿Cómo sabemos que es una palabra parasintética? Pues porque no existe la palabra en papel ni la palabra papelar. Hemos tenido que añadir a la vez el prefijo y el sufijo. Solo cuando se añaden a la vez podemos hablar de una palabra parasintética. Por ejemplo, en la palabra encubrimiento tenemos un prefijo y un sufijo, pero no se han añadido a la vez, así que no podemos hablar de palabra parasintética. De la palabra simple cubrir se ha creado por prefijación el verbo encubrir y luego a partir del verbo encubrir se ha creado por sufijación el sustantivo encubrimiento. Como el prefijo y el sufijo no se han añadido a la vez, no podemos hablar de parasíntesis.
Y luego podemos añadir que aquí estamos hablando de prefijos y sufijos, pero si nos vamos al manual de la nueva gramática habla en los verbos de un afijo discontinuo compuesto por un prefijo y un sufijo. Y en la misma línea, el glosario de términos gramaticales también habla o dice que algunos autores consideran que el prefijo y el sufijo de la parasíntesis es en realidad un morfema discontinuo, o sea, lo mismo que dice la nueva gramática, y que este morfema discontinuo se llama circunfijo. ¿Qué ocurre con esto? Pues que en este esquema podríamos eliminar el término parasíntesis y reemplazarlo por circunfijación para referirnos a ese tipo de palabras derivadas donde se añaden a la vez un prefijo y un sufijo. Entonces, ahora volvemos al esquema que teníamos antes y vemos que habíamos hablado de palabras derivadas y palabras compuestas. Bueno, aquí podríamos añadir una tercera categoría que es parasíntesis en composición. ¿Qué es la parasíntesis en composición? Pues es un proceso de formación de palabras que combina la composición y la derivación. Es lo que ocurre con centrocampista, quinceañero o mileurista. Si os fijáis, centrocampista se forma juntando dos bases léxicas, centro y campo, y añadiendo a la vez el sufijo ista. Quinceañero se forma juntando dos bases léxicas, 15 y año, y añadiendo a la vez el sufijo ero. Y mileurista lo mismo, se juntan dos bases léxicas, 1000 y euro, y a la vez se añade el sufijo ista. En estos casos no podemos hablar estrictamente de lo que antes habíamos llamado parasíntesis, que luego hemos reemplazado por circunfijación, porque no se han añadido dos afijos, sino que se han juntado dos bases léxicas y se les ha añadido un sufijo. Y tampoco podríamos hablar de composición porque no hemos juntado dos bases léxicas nada más. Para estos casos, que son muy concretos, vamos a hablar de parasíntesis en composición, que será esa forma híbrida entre la composición y la derivación. Volvemos al esquema de las palabras derivadas. Habíamos llamado circunfijación al proceso por el que se añadía a la vez un prefijo y un sufijo. Bueno, es válido también el término parasíntesis y seguramente sea lo que escuchéis más a menudo, así que lo podemos mantener, que además, si buscáis parasíntesis en el glosario de términos gramaticales, habla de este proceso de formación que consiste en añadir a la vez un prefijo y un sufijo. Pero es importante que no mezcléis la parasíntesis con la parasíntesis en composición. Mileurista o centrocampista no son palabras formadas por derivación, sino por parasíntesis en composición. Y ahora que ya hemos visto los tipos de palabras derivadas en función del proceso de formación de palabras, vamos a ver los tipos de palabras derivadas en función de la categoría base. Eso significa qué tipo de palabras son dependiendo de la palabra de la que derivan. Las palabras derivadas las vamos a llamar de nominales cuando deriven de un sustantivo, de adjetivales cuando deriven de un adjetivo, de verbales cuando deriven de un verbo y de adverbiales cuando deriven de un adverbio. Es decir, en vez de decir que entristecer es un verbo que deriva de un adjetivo, decimos que es un verbo de adjetival. Vamos a completar el esquema poniendo casero y abrazar como ejemplos de palabras de nominales, ya que derivan de casa y brazo, entristecer y bobada como ejemplos de palabras de adjetivales, que derivan de triste y bobo, compra y dormitorio, que son sustantivos de verbales porque se forman a partir de comprar y dormir, y adelantar y alejar, que son verbos de adverbiales porque se forman a partir de los adverbios delante y lejos. Esto queda claro, ¿no? Casa y brazo son sustantivos, así que las palabras que derivan de estas serían de nominales. Triste y bobo son adjetivos, así que las palabras que derivan de estas son de adjetivales. Y comprar y dormir son verbos, así que las palabras que derivan de estas son de verbales. Y bueno, luego también tendremos, por ejemplo, verbos con bases pronominales o con bases interjectivas. O sea, que sepáis que existen, pero vamos, que en general el grueso de las palabras tienen bases sustantivas, adjetivales, verbales o adverbiales. Y nos queda ver ahora las palabras compuestas. El término palabra, cuando hablamos de morfología, es a veces un poco problemático, así que directamente podemos llamarlos compuestos. Habíamos visto antes que en la composición se unían dos bases léxicas, así que lo indicamos en el esquema para tenerlo presente, igual que habíamos hecho antes con la derivación. Los compuestos son sobre todo sustantivos, verbos y adjetivos, aunque algún compuesto puede contener un constituyente adverbial, como bienvenido o el verbo malvivir, que combina el adverbio mal y el verbo vivir. Si nos vamos a la nueva gramática, nos dice que se suelen distinguir tres tipos fundamentales de compuestos: los compuestos propios o univerbales, los compuestos sintagmáticos y los compuestos sintácticos. Pero la propia nueva gramática dice que el tercer grupo es polémico y que en la nueva gramática, en vez de compuestos sintácticos, se van a considerar locuciones nominales. Por tanto, en nuestro esquema nos vamos a quedar con compuestos propios y compuestos sintagmáticos. ¿Cuáles son los propios o univerbales? Pues aquellos en los que los dos componentes se integran en una única palabra ortográfica. Se escriben sin espacios ni guiones, como los sustantivos paraguas o sacapuntas o el verbo maniatar, y tienen un solo acento cuando los pronunciamos. Bueno, y por supuesto solo una tilde cuando las escribimos.
Y si el primer elemento termina en vocal y el segundo empieza por R, se duplica la R para que siga sonando igual, porque adaptamos el compuesto a una única palabra ortográfica, como ocurre en pelirrojo. Además, estos compuestos univerbales a veces contienen un elemento vocálico de enlace, como la I en pelirrojo precisamente o en verdinegro, o la O en italorrománico. Y ahí en italorrománico veis que también se duplica la R. Rojo y románico solo llevan una R, pero tenemos que duplicarlas para que esas R sigan sonando igual. Podemos decir brevemente que dentro de estos compuestos univerbales están los acrónimos, que son sustantivos que se forman a partir de las siglas o segmentos de varias palabras, pero ya las veremos con mayor profundidad. Ahora simplemente dejamos dicho que son una subclase dentro de los compuestos propios o univerbales. Y pasamos por último a los compuestos sintagmáticos, que se forman juntando dos sustantivos o dos adjetivos, pero que mantienen la acentuación que tenían como palabras simples, y se escriben separadas por un espacio entre los dos componentes o con un guión intermedio cuando presentan una relación coordinativa. Por ejemplo, político-económico, pisos-piloto o pez-espada. Dejo para acabar en pantalla el esquema completo de todo lo que hemos ido viendo y espero que este vídeo os ayude a desenvolveros mejor dentro del mundo del análisis morfológico. Fijaos en que en el esquema final acabamos teniendo 3 tipos de palabras complejas y el último es parasíntesis en composición. Y en las palabras derivadas, dentro de los procesos de formación, nos quedamos con su fijación, prefijación y parasíntesis. No confundáis la parasíntesis con la parasíntesis en composición. Si tenéis dudas, preguntadme para que pueda ayudaros. Nos vemos en el próximo vídeo.